¿Alguna vez has tenido un momento en el que de repente te das cuenta de que no estabas allí? Estabas en medio de una conversación, asintiendo, tal vez incluso respondiendo, pero tu mente estaba en otro lugar. O llegaste a casa y no recuerdas la mitad del camino. O leíste la misma frase 3 veces, y aún así no la entendiste. La mayoría de la gente llama a esto distracción. Pero ¿y si es algo mucho más profundo? ¿Y si el verdadero problema no es que no puedas concentrarte, sino que nunca te enseñaron cómo estar presente en primer lugar? Existe un concepto antiguo, nacido en un mundo donde un solo segundo de distracción significaba la muerte. Un concepto tan preciso, tan implacable, que expone una verdad que la mayoría nunca llega a entender. No estás viviendo tu vida por completo. Estás parcialmente allí y parcialmente ausente. Y lo peor de todo, ni siquiera te das cuenta. Este concepto se llama Sansin, un estado de conciencia continua. No es relajación. No es meditación. No es paz mental. Es algo mucho más duro. Significa permanecer completamente presente, incluso cuando tu mente intenta escapar. Porque en el mundo del que proviene, una persona distraída no solo perdía el enfoque, moría. Ahora imagina esto. No espadas. No batallas. Sino algo más lento. Tú perdiendo tu vida, momento a momento, en distracción. Antes de seguir profundizando, hazte una pregunta honesta. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste completamente presente? Sin pensar en el pasado. Sin preocuparte por el futuro. Sin dividir tu atención. Simplemente, ahí. Si esa pregunta te incomoda, no estás solo. Porque esta es la historia de alguien exactamente como tú. Su nombre era Daniel. En el papel, Daniel tenía todo bajo control. Tenía una carrera respetada como consultor corporativo. Un ingreso estable. Una familia que lo amaba. Una vida que, desde afuera, parecía completa. Pero por dentro, algo no estaba bien. Daniel nunca estaba realmente presente. Durante las reuniones, su mente se iba hacia los correos que aún no había respondido. Mientras respondía correos, ya estaba pensando en la cena. Durante la cena, repasaba mentalmente conversaciones anteriores. Y cuando finalmente se acostaba, su mente se negaba a detenerse. Simplemente seguía. Errores del pasado. Preocupaciones del futuro. Escenarios imaginarios. Un ruido constante. Una noche, su esposa dijo algo que le impactó más que cualquier crítica laboral. Se siente como si no estuvieras realmente aquí, incluso cuando lo estás. No lo dijo con enojo. Lo dijo en voz baja. Y eso lo hizo peor. Porque era verdad. Daniel no estaba viviendo su vida. Solo estaba pasando por ella. Como un fantasma. Físicamente presente, mentalmente ausente. Al principio, intentó arreglarlo como la mayoría de la gente. Descargó aplicaciones de enfoque. Vio videos de productividad. Probó ejercicios de respiración. Incluso bloqueó distracciones en sus dispositivos. Durante unos días, funcionó. Luego todo volvió a lo mismo. Porque estaba resolviendo el problema equivocado. Pensaba que estaba distraído. Pero la verdad era más simple y más incómoda. No sabía cómo quedarse. Un fin de semana, mientras buscaba actividades para su hijo pequeño, Daniel encontró un video sobre artes marciales japonesas. No fue la acción lo que llamó su atención. Fue algo sutil. Después de ejecutar un golpe, el practicante no se relajaba. No celebraba. No apartaba la mirada. Se quedaba, completamente consciente. Quieto. Enfocado. Presente.
como si el momento no hubiera terminado. El instructor explicó: incluso después de que la acción termina, la conciencia debe continuar. Esa frase golpeó más fuerte que cualquier cosa que Daniel había escuchado en años. Porque de repente entendió algo perturbador. Había estado tratando los momentos como si terminaran, en el instante en que dejaba de prestar atención. Las conversaciones terminaban antes, porque su mente se iba. El tiempo con su familia terminaba antes, porque ya estaba pensando en lo siguiente. Incluso las experiencias simples desaparecían, porque nunca se quedaba lo suficiente para vivirlas por completo. No estaba experimentando la vida. La estaba saltando. De pensamiento en pensamiento. Usando la realidad como ruido de fondo. Esa noche, algo cambió. No fue motivación. No fue emoción. Fue algo más silencioso. Una realización. Si no cambiaba esto, iba a perderse toda su vida. No de una forma dramática, sino en pequeños momentos invisibles, de los que nunca puedes recuperar. A la mañana siguiente, decidió probar algo. Sin aplicaciones. Sin técnicas. Solo honestidad brutal. Tomó un pequeño cuaderno y estableció una regla simple. Cada vez que notara que su mente se alejaba del momento presente, haría una marca. Sin juzgar. Sin corregir. Solo observar. Pasó la primera hora. 8 marcas. Frunció el ceño. La segunda hora. 12 más. Para el mediodía, el patrón era innegable. Su mente no se distraía ocasionalmente. Estaba escapando constantemente. Y entonces apareció una pregunta inquietante. Si no estoy aquí la mayor parte del tiempo, ¿entonces dónde estoy viviendo realmente? Y aún más importante, ¿cuánto de mi vida ya he perdido sin darme cuenta? Siguió marcando. Sin saber aún que este pequeño experimento estaba a punto de revelar algo mucho más inquietante que la distracción. Le iba a mostrar que nunca había estado verdaderamente presente. Al final del día, Daniel dejó de contar por un momento y simplemente se quedó mirando el cuaderno. 43 marcas. 43 veces en las que notó que su mente había abandonado el presente. Y esos eran solo los momentos que logró detectar. Lo que significaba que el número real era mucho mayor. Se recostó en su silla, haciendo un cálculo aproximado en su mente. Si estaba despierto unas 16 horas. Y su mente se desviaba cada 20-25 minutos. Eso significaba que grandes partes de su día no estaban realmente vividas. Eran imaginadas. Repetidas. Anticipadas. Pero no experimentadas. Una extraña incomodidad se instaló en su pecho. No era pánico. Era algo más silencioso, más pesado. La comprensión de que había estado físicamente presente durante años, pero mentalmente ausente de la mayor parte de su propia vida. Esa noche, su esposa notó el cuaderno. ¿Para qué es eso?, preguntó. Daniel dudó, luego explicó el experimento. Ella escuchó con atención y después hizo una pregunta simple. ¿Y qué vas a hacer al respecto? No tenía una respuesta. Porque notar el problema era una cosa. Pero solucionarlo, eso parecía imposible. ¿Cómo entrenas algo que nunca has aprendido? ¿Cómo permaneces presente cuando tu mente ha pasado décadas practicando escapar? Esa pregunta lo acompañó durante días. Hasta que encontró algo que cambió completamente la dirección. No era una técnica. No era un método. Era una perspectiva. En las artes marciales tradicionales, especialmente en las disciplinas japonesas antiguas, no existe un momento específico dedicado a entrenar la atención.
No hay una sesión separada para el enfoque. No hay un ritual especial. En cambio, la atención se corrige constantemente. Si tu atención cae por un segundo, se corrige. Si tu postura se relaja demasiado pronto, se corrige. Si tu mente se va antes de que el momento termine, se corrige. Miles de pequeñas correcciones, una y otra vez. Nada dramático. Nada motivacional. Solo consistencia. Y lentamente, algo se forma. Una persona que está completamente ahí. No porque se esfuerce mucho, sino porque ya no se va. Esa idea impactó a Daniel de una forma diferente. Porque significaba una cosa. No necesitaba añadir un nuevo hábito. Necesitaba dejar de abandonar el momento. ¿Pero cómo? No tenía a un maestro corrigiendo su atención todo el tiempo. Tenía una vida moderna caótica. Así que creó algo simple. Algo casi ridículo en su simplicidad. Los llamó puntos de retorno. No eran afirmaciones. No eran recordatorios en el teléfono. Eran disparadores físicos. Momentos que ya existían en su rutina diaria. El primero fue la puerta de la oficina. Cada vez que su mano tocaba la manija, tenía que responder una pregunta. ¿Dónde estoy ahora mismo? No de forma filosófica. Literalmente. Estoy entrando a la oficina. Mi mano está en la manija. Escucho pasos detrás de mí. Al principio, se sentía inútil. Mecánico. Como si no pudiera cambiar nada. Pero al tercer día, ocurrió algo inesperado. Salió de una reunión, tomó la manija de la puerta. Y automáticamente hizo la pregunta. ¿Dónde estoy ahora mismo? Y por una fracción de segundo, no pudo responder. Su cuerpo estaba saliendo de la sala. Pero su mente ya estaba horas adelante. Planeando. Analizando. Ausente. Se quedó inmóvil. Ahí mismo, en la puerta. Y por primera vez, no lo ignoró. No lo dejó pasar. Se quedó. Se obligó a registrar la realidad. Estoy en el pasillo. Las luces son brillantes. Alguien está hablando por teléfono cerca. Estoy sosteniendo mi portátil. 5 segundos. Eso fue todo. Pero algo cambió. No fue dramático. No hubo una claridad repentina. Solo presencia. Presencia real, innegable. Como volver a un lugar del que no sabía que se había ido. Ese momento se quedó con él. Así que añadió más puntos de retorno. El cinturón de seguridad del coche. Antes de arrancar el motor, pausa, sentir el movimiento, notar la respiración. La mesa de comedor. Antes de comer, observar los colores, el olor, la textura. La cama. Antes de dormir, sentir el peso de su cuerpo contra el colchón. Momentos pequeños. Casi invisibles. Pero constantes. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. No en su agenda. No en su productividad. En su conciencia. Al principio, el efecto fue sutil. Unos segundos de presencia aquí y allá. Luego, algo más notable. Su esposa lo notó antes que él. Estaban cenando una noche. Ella hablaba de su día. A mitad de una frase, se detuvo. ¿De verdad me estás escuchando?, dijo. Daniel levantó la mirada, confundido. Claro que sí. Ella negó suavemente con la cabeza. No, quiero decir, realmente escuchando. No había acusación en su voz. Solo sorpresa. Porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando para responder. No estaba pensando en otra cosa.
No estaba en otro lugar. Estaba ahí. Y ella podía sentirlo. Pero lo que Daniel no esperaba fue lo que vino después. Porque la presencia no se sentía pacífica. Se sentía incómoda. Cuanto más permanecía en el momento, más resistencia sentía. Inquietud. Un impulso de revisar el teléfono. Pensamientos aleatorios que lo alejaban. Incluso ansiedad, apareciendo sin una razón clara. Una mañana, mientras desayunaba, completamente presente por una vez. Una ola repentina de incomodidad lo golpeó. Nada estaba mal. Pero su cuerpo reaccionaba como si lo estuviera. Su mente intentó escapar de inmediato. Pensar en el trabajo. Revisar algo. Hacer cualquier cosa. Lo que fuera, menos quedarse allí. Ahí fue cuando entendió algo crucial. Su cerebro no estaba roto. Estaba haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Durante miles de años, la mente humana sobrevivió pensando en el futuro. Buscando peligros. Repasando errores. Prediciendo resultados. El momento presente no era una prioridad. Era un riesgo. Y ahora, por primera vez en su vida, Daniel estaba yendo en contra de esa programación. Sin distracción. Sin escape. Solo conciencia. Y a su cerebro no le gustaba. Para nada. Ahí es donde la mayoría de las personas se rinden. Porque esperan que la presencia se sienta tranquila. Pero no lo es. No al principio. Al principio, se siente como resistencia. Como tensión. Como algo que te tira lejos de la hora. Pero Daniel no se detuvo. Porque entendió algo que la mayoría nunca comprende. La presencia no se trata de comodidad. Se trata de control. No de controlar el mundo, sino de controlar donde vive tu atención. Y por primera vez, no la estaba dejando vagar libremente. La estaba trayendo de vuelta. Una y otra vez. Y otra vez. No de forma perfecta, pero cada vez más rápido. Y sin darse cuenta, acababa de empezar a entrenar algo poderoso. No el enfoque. No la disciplina. Algo más profundo. La capacidad de regresar. Y esa capacidad estaba a punto de cambiarlo todo. Pasaron semanas. No perfectamente. No de forma fluida. Pero con consistencia. Daniel no se convirtió en alguien que nunca se distrae. Eso nunca ocurrió. En cambio, algo mucho más importante cambió. Empezó a volver más rápido. Al principio, le tomaba minutos darse cuenta de que su mente se había ido. Luego se convirtió en 1 minuto. Después en 30 segundos. Y finalmente, solo unos pocos segundos. Era sutil. Casi invisible desde fuera. Pero internamente, era un cambio completo. Porque por primera vez en su vida, no se perdía por mucho tiempo. Y esa diferencia, lo cambió todo. Una tarde, ocurrió algo que lo hizo innegable. Estaba conduciendo de regreso a casa después de un día largo. El tráfico era pesado. Su mente estaba tranquila, presente. Entonces, de repente, un coche se metió en su carril sin aviso. Daniel pisó el freno con fuerza. Su corazón se aceleró. La adrenalina recorrió su cuerpo. Por un breve momento, todo se tensó. Normalmente, aquí es donde su mente empezaría a descontrolarse. Repetiría la situación. Imaginaría lo que podría haber pasado. Sentiría enojo. Crearía discusiones en su cabeza. Y cargaría con esa tensión durante los siguientes 20, 30 minutos. A veces más.
Pero esta vez ocurrió algo diferente. Los pensamientos aparecieron. Ese idiota podría haber causado un accidente. ¿Y si no hubiera reaccionado a tiempo? ¿Y sí? Pero no lo siguió. Los notó. Y en lugar de dejarse arrastrar, se quedó donde estaba. Manos en el volante. Pies firmes. Ojos en la carretera. La respiración volviendo lentamente a la normalidad. Toda la situación duró 5 segundos. ¿La recuperación mental? Menos de 30. Sin espiral. Sin estrés persistente. Solo, conciencia regresando al presente. Ahí fue cuando todo quedó claro. Esto no se trataba de no distraerse nunca. Se trataba de no permanecer distraído. Y esa diferencia le dio algo que nunca había tenido antes. Control sobre su atención. No un control perfecto, pero un control real. Del tipo que te trae de vuelta antes de que los momentos se conviertan en horas de ausencia. Desde ese día, Daniel empezó a medir algo nuevo. No cuántas veces se distraía, sino que tan rápido regresaba. Porque entendió algo que la mayoría no comprende. La vida no se pierde en grandes momentos dramáticos. Se pierde en pequeñas ausencias repetidas. Segundos, que se convierten en minutos, que se convierten en años. Y si puedes recuperar esos segundos, recuperas tu vida. Pero algo más empezó a suceder. Algo inesperado. Su conciencia comenzó a expandirse. Una noche, durante una reunión, Daniel notó algo extraño. Estaba completamente enfocado en la conversación. Pero al mismo tiempo, era consciente de todo lo que ocurría a su alrededor. Un cambio sutil en la postura de alguien al otro lado de la mesa. El sonido tenue de un teléfono vibrando. La ligera variación en la sala cuando alguien abrió la puerta. No se distraía con esas cosas. No lo sacaban del momento. Simplemente, las notaba. Sin esfuerzo. Sin perder el enfoque. No era multitarea. Era otra cosa. Una conciencia más amplia. Como si su atención hubiera dejado de ser estrecha y se hubiera vuelto amplia. Lo probó después mientras conducía. En lugar de enfocarse solo en el coche de adelante, expandió su atención. Los espejos. Los bordes de la carretera. El movimiento de otros coches. El sonido del motor. Todo a la vez. Sin forzarlo. Sin abrumarse. Simplemente, ahí. Y ocurrió algo increíble. Se volvió más tranquilo. Más rápido en reaccionar. Más preciso. No porque estuviera intentando más, sino porque finalmente estaba ahí. Completamente ahí. Y esa presencia incluía naturalmente todo a su alrededor. En casa, la diferencia se hizo aún más evidente. Una noche, hablaba con su esposa mientras sus hijos jugaban en la habitación de al lado. Antes, esto habría sido imposible. O se enfocaba en ella, e ignoraba a los niños. O miraba a los niños, y escuchaba a medias. Haciendo ambas cosas mal. Pero ahora, estaba escuchando. Completamente. Y al mismo tiempo, consciente de los sonidos de la otra habitación. No dividido. No abrumado. Simplemente presente, en un sentido más amplio. Su esposa lo miró por un momento y dijo en voz baja. Se siente diferente, como si realmente estuvieras aquí. Y por primera vez. No había duda. Lo estaba. Pero el momento más poderoso llegó después. Uno simple. Casi invisible. Estaba sentado en un parque, viendo a su hijo jugar. Nada especial. Solo otro día normal. A su alrededor,
Los padres estaban en sus teléfonos, mirando a medias, distraídos, conversaciones superpuestas, atención dispersa por todas partes. Y Daniel simplemente estaba ahí, mirando, escuchando, sintiendo el calor del sol, oyendo las risas, viendo cada movimiento, sin grabarlo, sin pensar en después, solo experimentándolo, completamente. Entonces su hijo lo miró, sonrió y saludó con la mano. Un gesto pequeño, uno que probablemente había ocurrido muchas veces antes. Pero esta vez, Daniel lo vio, completamente, sin retraso, sin distracción. Y algo lo golpeó más fuerte que cualquier otra cosa en todo este proceso. ¿Cuántos de estos momentos se había perdido? ¿Cuántas sonrisas? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas partes de su propia vida, perdidas porque no estaba allí para verlas? No había forma de recuperarlas. No había forma de volver atrás. Solo quedaba una opción: dejar de perder los que aún están por venir. Esa noche, volvió a abrir su cuaderno. No para contar distracciones, sino para escribir otra cosa. Una realización. Escribió: no me convertí en una mejor persona. Simplemente dejé de abandonar mi propia vida. Y esa era la verdad. Nada externo había cambiado. El mismo trabajo. La misma familia. La misma rutina. Pero la experiencia de todo eso, completamente diferente. Porque finalmente estaba presente para vivirlo. No perfectamente, pero con consistencia. Y entonces entendió el verdadero significado de todo lo que había aprendido. Estar presente no es una habilidad que dominas. Es una decisión que repites. Una y otra vez. Cada vez que tu mente se va, la traes de vuelta. No con fuerza. No con frustración. Solo con conciencia. Porque la verdadera tragedia no es la distracción. Es vivir toda una vida sin haber estado realmente presente en ella. Así que ahora la pregunta es simple. No teórica. No filosófica. Práctica. Ahora mismo. ¿Estás aquí? ¿O tu mente ya está en otro lugar, esperando empezar a vivir después? Porque la vida no ocurre después. Ocurre ahora. Y lo notes o no. Está pasando de todas formas. La elección es tuya. Seguir ausente. O regresar. Una y otra vez. Hasta que un día te des cuenta de que ya no estás observando tu vida desde la distancia. Finalmente estás dentro de ella.